Cuando empecé a enseñar en México, lo que aprendí en México, con una experiencia de muchos años como juez en Costa Rica, como profesor de la Policía de Investigación en mi país, pero cuando llegué a México, eh, traté de plantearme una idea muy lógica que era cómo enseño, cómo explico lo que está en la ley. Porque los abogados, y recuerde que estamos en un país con 32 entidades federativas, con 32 fiscalías, con 32 fiscales generales, más el fiscal federal, más todos los fiscales y las fiscalías especializadas, yo sabía que tenía que explicar cosas muy sencillas y entonces empecé a hacer gráficas que utilizaba en mis clases. Las gráficas que utilicé días anteriores y luego también empecé a utilizar películas con la intención de, teniendo un caso concreto, trabajar con los alumnos que habían visto la película para poder inmediatamente un solo hecho, un solo cuadro fáctico, un solo cuadro probatorio, uno solo, y de ese modo ir entendiendo y explicando a los alumnos. Y había una pregunta siempre, pero es que aquí no es así. Perdón, estoy diciendo que el caso está ocurriendo en México, aquí es así. Es muy importante, pero además me acostumbré a decir, señores, no es un problema de criterios. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la Constitución? Hemos aprendido en la Fiscalía, en la asesoría jurídica, en la defensa pública, en la defensa privada y en la judicatura que dice la Constitución y la ley. Porque de lo contrario habría tantos criterios como personas. Y entonces yo traté de explicar un tema que era muy importante, que eran los principios de la criminalística. Pero expliqué los principios de la criminalística considerando un cuadro que me interesaba mucho y que lo quería utilizar hoy por primera vez a nivel virtual. Este cuadro de la criminalística que nos puede servir para comprender lógicamente, ¿no? Déjeme quitar ese montón de estorbos que tenemos en la pantalla y déjeme quitarme yo para que ustedes se centren en la escena del crimen. El tiempo es la evidencia que se aleja. Una frase muy bonita que a mí me permite definir el tiempo, pero que a todos ustedes les permite definir la relación entre el momento en que llega la policía y preserva, en el momento en que llega la policía de investigación y protege, en el momento en el que el tiempo es la evidencia que se aleja. Pero a mí me gustó utilizar estos tres principios fuera de que haya 9, 12 o 1000 principios de la criminalística. A mí me interesaban dos que me robo de la criminalística y uno que me robo de mi experiencia como juez. Principio de transferencia, principio de relación en razón del principio de causalidad. El principio de transferencia es muy conocido en México como el principio de intercambio. Dos cuerpos, como pasaba ayer que un chico le pega al otro en la cabina telefónica, él se llena las manos de sangre del chico al que está matando, pero además también de vidrios que hay en la cara del muchacho. Y por tanto, el imputado tiene sangre del ofendido y ha transmitido su sangre en el cuerpo del ofendido y entonces empieza el principio de transferencia o de intercambio que relaciona, digamos, si estos chicos se fueran, si desapareciéramos el cadáver y desapareciéramos, podemos perfectamente por la sangre en el lugar encontrar al autor derecho y a la víctima derecho. Si el muchacho este se va con su verita a casarse a otro lado, podemos encontrar en el muchacho y en la cabina indicios por el principio de intercambio que relacionan con el que quién hizo esto.
se fue, se dio la fuga, ¿y qué hacemos? No importa. Para eso hay principio de transferencia, principio de relación. Pero lógicamente tiene que darse el principio de causalidad. Porque si hubiera llegado el policía, atiende al muchacho, le salva la vida, es muy posible que en el cuerpo del policía haya sangre del ofendido. Posiblemente cuando el policía trata de detener al imputado, en el policía hay sangre del imputado, y cuando habla con la abuelita es muy posible que la saliva de la abuelita. Entonces, si nosotros sometemos al policía a los principios de transferencia, relación y causalidad, nos damos cuenta de que el hecho de que haya indicios, principio de intercambio, que demuestra relación, principio de relación en el policía, no significa que el policía mató al muchacho, y ahí es donde es muy importante el principio de causalidad. Lógicamente, esto me llevó a un planteamiento más nuevo todavía, y era que en México se utilizaba la palabra lugar del hecho, lugar de intervención o lugar del hallazgo, que como dije, la primera sala le llamó escena de crimen. Y entonces yo dije, si los principios de transferencia y de relación en razón de causalidad son importantes, tenemos que entender todas las distintas escenas. Yo he puesto solo 4. Todas las distintas escenas que intervienen en el hecho delictivo. Ahí podría poner una de color negro, que posiblemente es el policía, que es una escena. Escena del lugar, escena de la víctima, escena del imputado y escena del objeto. ¿Con qué golpeó el muchacho a la víctima? Con sus manos, pero además con la cabina. Y por tanto la cabina es un objeto que sirvió, en concreto la puerta, para quitarle la vida. La víctima es el muchacho que robó a la novia y que está ahorita en el suelo debajo de la cabina, que además tiene un golpe con la puerta, objeto, como víctima del delito de homicidio. El lugar es la cabina y el entorno de la cabina, pero tendríamos que irnos atrás, donde ocurrió el robo y empezaron a correr el novio junto con el ofendido. Tenemos lógicamente al imputado ahí besándose con la güerita, ¿no? Un día yo pregunté en una clase a un alumno simpático, ¿cómo le llamarías a ese caso? Dijo, una güera fea que por fin, gracias al robo de su cartera, logró encontrar un novio. Escena del imputado, escena del lugar, escena de la víctima y escena del objeto. Un buen criminalística de campo empieza a trabajar esas 4. Aclaro que pueden ser 5, aclaro que pueden ser 6, aclaro que pueden ser muchas escenas, que son todos aquellos que como órganos o testigos actúan o proceden, pueden convertirse en escena de crimen. Entonces conviene que los criminalistas logren, no solamente para ellos, sino para los fiscales, y no solamente para los fiscales, sino ojalá en el juicio para los jueces, separar la escena de la víctima, escena del objeto, escena del imputado y escena del lugar para relacionar. ¿Qué indicios relacionan una escena con otra? Para relacionar. Las flechas estas significan la relación de cada una de las escenas con sí mismos. De modo que entonces desde cada escena, si nos centramos en la escena central, desde cada escena podemos construir la escena central, porque tenemos indicios de la víctima en el imputado, indicios de la víctima en el lugar, indicios de la víctima en el objeto, y así sucesivamente. Qué importante es que el fiscal empiece a conocer esta realidad tan sencilla, que nos lleva lógicamente a plantearnos, si trabajáramos, perdón, cuando terminábamos ayer, y me repito, pero me gusta repetirme porque llevo 14 años repitiéndolo, cuando nosotros podemos trabajar desde la escena de crimen,
Si nosotros logramos trabajar desde el lugar de los hechos, es muy importante, es posible que entonces podamos trabajar no solamente en lugar de los hechos en sí, sino que podemos trabajar el proceso y la gestión del caso. Un abreviado, una absolución, una puesta a disposición o una respuesta muy bonita de un fiscal que le dice al muchacho, mira, vete, déjeme llevarte al médico forense, al hospital, etcétera, y ya veremos qué hacemos contigo, pero no tenemos por qué, como se hace en México en la mayoría de las fiscalías, dejar detenido al muchacho simplemente para resolver el caso, porque no hay quien tome decisiones. Entonces las decisiones de detener son casi automáticas de la policía, porque no hay un fiscal a quien consultarle. Yo, en concreto, a ese muchacho no lo hubiera llevado a medicatura forense para obtener sus manos, obtener la sangre, obtener indicios, y lo pongo en libertad, porque la gente no tiene por qué estar presa, y creo que es una idea que tenemos que en algún momento trabajarla sobre lo que es la retención del imputado y la prisión preventiva del imputado. Muchas gracias.